Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí en Colombia, en España. Bienvenidos a Deporte al Derecho. Este es su programa donde discutimos distintos temas legales aplicados al deporte. Hoy, por una situación que desconozco, pues me tocó presentar a mí, pero esperamos pues no estar inferiores al reto delegado por el director, el doctor Andrés Charria, a quien saludamos, se merece todo el derecho primeramente aquí. Doctor Andrés, bienvenido a Deporte al Derecho, hombre, un gusto que nos acompañe como siempre. Rafa y Santiago, buenos días y buenas tardes. No, quería ver si hay otras caras para iniciar el programa, pero nada, bien, no pasa nada. Me parecía un fino detalle. Estábamos hablando luego de las apuestas y el tema de las apuestas acá, eso les falta mucho para que pase algo. Y además el tema no es de las casas de apuestas. Esos tienen otros problemas y ya tendrán con salud mental y eso, pero eso no tiene que ver con el fútbol. Pero, y repito, yo creo que varios programas hablaremos del tema. Pero nosotros teníamos una saga sobre terminación del contrato. Y vamos a hablar de la indemnización. Rafa, no te saludé. Buenos días. Vamos a hablar de indemnización por terminación del contrato. Muy buenos. Ha sido muy dura la competencia del nuevo presentador, ¿eh? Sí. Habrá que escuchar a la audiencia. El listón quedó alto. ¿Qué prefieren a partir de ahora? Claro. Pues efectivamente, ya en los programas anteriores hemos visto cuando un contrato se podía romper con justa causa, y lo que vamos a ver hoy es qué pasa cuando no hay una de esas justas causas y se rompe el contrato. ¿Qué sucede? Surge un derecho de indemnización y bajo qué requisitos y qué elementos se tienen en cuenta para fijarlo. Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver si nos alcanza tiempo porque es un tema largo. El artículo 17 del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, que entre otras cosas es el único número que me sé de qué trata de las consecuencias de terminación del contrato de trabajo sin justa causa o con justa causa, trasladando a quien lo termina sin justa causa las consecuencias. Ya habíamos hablado que, y es claro para todos, que el contrato de trabajo de un futbolista profesional es un contrato a término fijo, una duración determinada por la FIFA, y en Colombia la legislación habla de un contrato a término fijo. El contrato a término fijo en Colombia, cuando se termina sin justa causa, tiene una indemnización que es muy fácil, que es valor residual del contrato. Muy fácil porque el trabajador, y acá hablo de cualquier trabajador, no deberá pagar ninguna suma por dar por terminado el contrato de trabajo, así sea con justa causa, sin justa causa, perdón. Es decir, yo me puedo ir de mi trabajo el día de hoy porque me dio la gana y no tendré que pagarle a mi empleador un solo peso a título de indemnización. Porque la legislación colombiana es una legislación proteccionista del trabajador y por lo tanto, pues entiende, el legislador entendió que no hay lugar a una indemnización. Realmente había una indemnización de 30 días, pero en la última reforma el legislador, dicen los abogados, guardó silencio y entonces ya no hay lugar, ni siquiera hay que hacer preaviso ni nada. El fútbol es un poco distinto. El fútbol tiene, yo digo que son 2 o 3 indemnizaciones diferentes que las toca el artículo 17. La primera es la indemnización por terminación del contrato sin justa causa. La segunda es la indemnización por terminación del contrato sin justa causa por deudas vencidas. Y la tercera es una sanción deportiva por terminación del contrato de trabajo dentro del periodo protegido. El periodo protegido es uno de los temas más extraños de FIFA. FIFA habla, entre otras cosas, yo siempre pregunto que qué protege el periodo protegido y mis alumnos sufren mucho porque no logran identificarlo, pero digamos que son esos 3. Entonces, lo primero que vemos es que cuando una parte rescinde, dice FIFA, el contrato de trabajo, quien rescinde con justa causa
tendrá derecho a una indemnización. Y vienen los dos problemas que en Colombia solo ni siquiera es uno, porque es fácil la indemnización, valor residual del contrato. Pero en el fútbol, y es evidente que, también en Colombia se entiende, y en la mayoría de legislaciones laborales, que para un empleador reemplazar a un trabajador no es muy difícil, no cuesta mucho y lo puede reemplazar en cualquier momento. En el fútbol, reemplazar a un jugador no es tan fácil, no es tan evidente, no lo puede reemplazar en cualquier momento y cuesta. Entonces, se entiende en el fútbol que cuando un jugador deja tirado el puesto, pues deberá pagar una indemnización, que ahí viene el tema. Entonces, empecemos hablando de lo que dice el artículo 17, Santiago y Rafa. Bueno, el artículo 17 pues son varios incisos. Vamos a leer aquí el principal, el que resume al menos toda la filosofía. Dice: en todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización, bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnización por formación, una indemnización que no tiene que ver, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos. Estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme al contrato vigente o al nuevo contrato, el tiempo contractual restante hasta un máximo de 5 años, que para Colombia sería 3, como usted bien indicó, las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior, amortizados a lo largo del periodo del contrato, así como la cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido. Y acá un breve inciso, porque también termina siendo influyente, lo vamos a tocar más adelante, pero como un abrebocas, es que esto cambia también si el jugador, después de que le hayan terminado sin justa causa su contrato, o que él lo haya terminado con justa causa, porque vale también la pena aclarar que es el mismo efecto. Es decir, es lo mismo cuando a mí me terminan el contrato sin justa causa que cuando yo termino teniendo justa causa, dadas pues las malas prácticas o el mal proceder contractual de mi contraparte. Entonces es el mismo efecto. Y cambia si el jugador firmó o no firmó un contrato nuevo luego de esa terminación o luego de esa rescisión, como lo llama FIFA. Entonces tenemos una serie de criterios que se deben tener en cuenta, los cuales la jurisprudencia los ha valorado desde distintas perspectivas, pero para lo que sí abre la puerta FIFA es para esa indemnización preestablecida, como termina, o mejor, como inicia, dice, salvo que no se estipule lo contrario en el contrato. Entonces hay FIFA que difiere mucho de varias legislaciones nacionales, ejemplo la colombiana, donde acá pues preestablecer una indemnización es bastante complejo porque raya mucho con esa libertad que tiene el trabajador de renunciar bajo los principios del Código Sustantivo del Trabajo. En FIFA eso es algo que sí es admisible, dada la dinámica del fútbol, pero entonces esos son los criterios que para FIFA y que incorporan los reglamentos federativos nacionales, pues que se tienen en cuenta para calcular una indemnización, esto a título general. Yo creo que, como bien has apuntado, que esto es muy casuístico y que los elementos a tomar en cuenta difieren si la ruptura se produce dentro de un periodo protegido o fuera, si había causa o no había causa justificada, etcétera. Creo que es bueno que partamos de las definiciones para que la gente tenga claro siempre de lo que hablamos. Entonces, por ejemplo, creo que es oportuno que en este momento definamos lo que es el periodo protegido. Porque igual hay quien piensa que un periodo protegido pues puede ser el que va desde un mercado a otro. Por ejemplo, desde un periodo de inscripción a otro, ¿no? Es decir, si me quitan al jugador en ese momento me hacen una escabechina. Pues no, ese no es un periodo protegido a estos efectos. La definición de periodo protegido que da el reglamento, estatuto y transferencia de jugadores también depende
de si el jugador cuando firma el contrato es mayor o menor de 28 años. Si el jugador es joven, vamos a considerar joven el que tiene menos de 28 años cuando firma el contrato, su periodo protegido será los 3 primeros años o las 3 primeras temporadas completas, lo que suceda antes. Y si el jugador tiene 28 o más años cuando firma el contrato, su periodo protegido no será de 3 temporadas o 3 años, será de solamente 2. Así que cuando en adelante nos refiramos a rescisión durante el periodo protegido, hay que entenderla referida a las circunstancias personales de cada futbolista para ver si estaba o no estaba en un periodo protegido. Yo creo que es importante empezar por ahí. Sí, eso es importante porque el periodo protegido va a aumentar llamémoslo, las consecuencias negativas que tiene quien rompe el contrato de trabajo sin justa causa, quien termina el contrato, quien rescinde realmente. Yo tengo una duda porque FIFA ya cambió la temporada y la temporada ya la define como un año. Entonces no sé si sigue jugando el tema de lo primero que ocurra, porque en las últimas reglamentaciones de FIFA se habla de temporada de un año. Entonces creo que el periodo protegido, no sé, y puedo estar equivocado, me parece que el periodo protegido ya es mucho más fácil de definir. Ahora que es un periodo de 12 meses consecutivos fijado por una asociación. 12 meses consecutivos, no necesariamente son los 12 meses calendario, por cómo está en el reglamento. Pero es un año. Pero sí es 12 meses, correcto, exactamente. Entonces, es un año. El periodo protegido serán 3 años si el jugador es menor de 28 años desde la firma del contrato y 2 años si el jugador es mayor de 28 años desde la firma del contrato. Eso dejémoslo ahí, porque el periodo protegido, y lo digo por mi experiencia en clase, se presta para toda clase de malinterpretaciones, que es el periodo donde no pueden despedir al jugador o el periodo donde... No, sí pueden. ¿El jugador se puede ir? Sí se puede ir. Lo que pasa es que va a tener unas consecuencias mucho más fuertes. Pero bien, Rafa, la primera definición, periodo protegido. Sigamos. Después podemos hacer una introducción, si acaso histórica, porque todo este tema que vamos a tratar hoy es muy casuístico. Muy casuístico en el sentido de que no va a haber 2 casos iguales, porque, entre otras cosas, uno de los elementos que se va a tener en cuenta, como diremos después, es la legislación nacional aplicable. Así que, en función de en qué país del mundo esté el futbolista prestando servicios cuando se produce la rescisión, pues puede marcar una diferencia abismal en la indemnización que se fije finalmente. Claro. Aún tratándose a lo mejor incluso del mismo futbolista. Una rescisión cuando jugaba en Ucrania pues no tiene que ver con una rescisión cuando jugaba en Francia o cuando jugaba en España. Creo que es algo a tener en cuenta. De hecho, el primer caso que se vio de aplicación de este artículo 17 fue el caso de Andy Webster, que era un futbolista escocés. Por este reglamento hay que recordarlo que el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores se aprueba en el año 2001. Y a partir de ahí es cuando nacen los supuestos que aún tardaron años en darse. Pues bien, en el caso de Andy Webster, el futbolista fue defendido por un compatriota mío, que además Andrés conoce muy bien, porque yo recuerdo que cuando nos conocimos hace más de 20 años en Madrid, estaba con él, que es Juan de Dios Crespo, abogado de Valencia, que defendió muy exitosamente a Andy Webster en una resolución que acabó diciendo el jugador únicamente tiene que indemnizar al club con las cantidades que le quedaban por percibir. Eso es lo único que vamos a tomar en cuenta. Pero resulta que años después... Poco tiempo después, el Shakhtar Donetsk, ucraniano, vio cómo el Real Zaragoza, español, le llevaba a su jugador Matusalén pagando la cláusula que estaba establecida en el contrato. Y el Shakhtar Donetsk contrató de nuevo a Juan de Dios Crespo para defender esta vez no a un futbolista, sino a un club. Y eso dio lugar al laudo del TAS, que interviene después de la FIFA, en el caso Matusalén, en el cual el resultado fue completamente diverso y no se atendió solo
a la remuneración dejada de percibir, sino a todos esos otros elementos que Santiago nos leía hace un momento, que están en el párrafo primero del artículo 17. Apareció después de esa saga un tercero que me tocó. De Santis. No, Otro. Elkin Soto. Elkin Soto fue muy, muy cerca de estos dos fallos y volvió a tomar la teoría Webster. Porque había un problema con Elkin Soto, es que la legislación nacional, como lo dije al principio, la legislación nacional colombiana da como indemnización por terminación del contrato de un jugador colombiano a un club colombiano, 11 Caldas, y Elkin Soto 0, a lo que dejaba al club colombiano muy mal parado. Y ahí es cuando pues los clubes colombianos empiezan a decir, necesitamos, al menos las vamos a redactar las cláusulas de rescisión. Pero ese es un problema que es muy difícil. Y claro, Webster, Matusalén y De Santis, y yo digo Elkin Soto, lo que pasa es que como es colombiano, no es tan conocido, han iniciado el camino de los cálculos de indemnización. Claro, estamos hablando siempre de la indemnización que se le debe pagar al club cuando el jugador termina el contrato de trabajo. Sí, claro. Yo creo que podemos hablar primero la fácil, que es la indemnización que le debe el club al jugador cuando es el club el que rescinde el contrato. Y esa es fácil. En casi todas las legislaciones, Rafa me corregirá porque no conozco la legislación española, la indemnización a pagar es el valor residual del contrato. Es decir, yo millonario, le termino el contrato de trabajo a Willington Ortiz, le quedan 2 años, se gana 100 millones de pesos al año, son 200 millones, o se gana 40 millones de pesos al mes, 40 por 12, 480, le debe 960 millones de pesos, valor residual. Y esa es la fácil. Es decir, normalmente se pide el valor residual, pero FIFA tiene, y ahí lo dijeron ustedes dos, unas disminuciones a eso que en Colombia, repito, no existen. En España, ya que lo preguntas, pues el decreto 1006 establece para estos supuestos de rescisión del contrato por parte del club, lo que sería un despido del jugador, una indemnización que, dice el decreto 1006, a falta de pacto expreso en el contrato, la fijará el juez de lo laboral, fijándola entre un mínimo de 60 días de salario por año trabajado, es decir, 2 meses de salario por cada temporada que haya durado el contrato. ¿Duró 4 años? Pues 8 meses de salario. Y en el otro extremo, hasta el total de las cantidades dejadas de percibir que se tendrán en cuenta especialmente. Efectivamente, lo que comentabas. Bien. Y ahí con lo del jugador es un tema pues simple. FIFA lo complica un poquito cuando habla de la indemnización reducida o el tema de mitigar esa indemnización, que también puede parecer extraño, pero viene orientado por un principio que tiene el derecho suizo, porque esto todo lo termina permeando ese tema suizo, y es que existe una obligación bajo la ley suiza de toda persona de él mismo hacer esfuerzo por mitigar un daño que haya sufrido, hablando daños en términos de responsabilidad contractual. Entonces, en ese caso, si yo tenía un contrato entre el 2022 y el 2024, me lo terminan sin justa causa, en el año 2023 me quedaba 1 año de contrato, se supone que me lo tienen que pagar, pero entonces resulta que si yo como jugador conseguí un contrato de trabajo con otro club, es decir, para el segundo semestre del 2024, entonces eso que me gané yo como jugador en ese segundo semestre, lo tengo que restar, porque es como una acción mediante la cual yo mismo, como inicialmente perjudicado, pues estoy saneando esa situación que me generó otra persona. Entonces es un poquito complicado esto en FIFA, y se puede dar hasta el absurdo, porque claro, eso que yo recibo en ese nuevo contrato que firmé, lo tengo que restar de la indemnización. Entonces me debían, no sé, 100.000 euros, y resulta que yo en esos 6 meses me gané 50.000 euros de ese nuevo contrato que firmé. Pues esos 50.000 euros se los tengo que restar a esos 100.000 euros que me debía como indemnización el club que me terminó el contrato. Y eso puede llegar al absurdo de quedar plenamente compensado. Es decir, a pesar de que hubo una falta que usted contractualmente
efectuó un daño a una persona, no tiene que pagar porque ya esa persona se lo mitigó completamente. Ya con lo que ella misma se buscó, ya saneó su conducta. Pero, como les digo, pues es un tema que viene dado por la principialística contractual del derecho Claro, suizo. Eso no, pero se puede prestar a un absurdo peor que interrumpa. Es que si me gano más, que el contrato inicial, le quedo debiendo al club que me votó sin justa causa. Supongamos... Bueno, no, debiendo no, pero lo que decía Santiago, no tendrás indemnización. No tendrás indemnización. Eso da pie a una picaresca enorme. O sea, puede haber casos de futbolistas que digan, pues yo no quiero tener un nuevo contrato para no perder toda la indemnización que me corresponde de mi anterior contrato. Claro, tiene que ser unas circunstancias personales en las que prime más esa cuestión que no el desarrollo de una carrera. Pues tendrá que ser jugadores pues, que tengan lesiones o que estén próximos a su retiro. O puede haber picarescas de el jugador que dice, pues yo esta temporada voy a volver al club donde me formé y tal, y voy a jugar allí por $1 al año. Claro. Y luego por detrás, a lo mejor lo tiene contratado la empresa del presidente o tiene un patrocinio de no sé qué, y ahí es donde gana. Pero del club solo gana $1 al año. Así sigo teniendo derecho a toda la indemnización. La verdad es que la picaresca ahí puede ser importante para evitar esa compensación que comentábamos. Y en el fútbol sí que hay picaresca. En todos los órdenes de la vida, y el fútbol es uno más. Bien, entonces la primera es valor residual del contrato, la segunda es valor residual del contrato mitigado, restando el valor del contrato, del nuevo contrato de jugador, pero viene la tercera también en favor del jugador, que es la indemnización por deudas vencidas. FIFA desde hace mucho tiempo, y lo hablamos acá, le pide el favor a los clubes que paguen. A mí es uno de los artículos que más me llama la atención. No conozco ningún código donde diga se le ruega el favor a las partes que cumplan los contratos. Tan incumplidor es el fútbol que a FIFA le tocó rogar el favor de que cumplieran los contratos y por lo tanto se inventó un artículo donde específicamente para deudas no canceladas calcula una indemnización mayor. Acuérdense que si un jugador puede solicitar que le paguen, entonces con 15 días de anticipación, después de un mes, puede pedir que le paguen y si quiere terminar con justa causa el contrato, tendrá que esperar 2 meses más 15 y en ese momento termina el contrato de trabajo. Con justa causa, porque no le pagan los salarios. Y ahí viene la tercera indemnización de FIFA, que tiene también 2, una normal y una que si hay causales de agravación puede llegar a ser mayor. La indemnización adicional. Exacto. Se llama FIFA. ¿Cuál es esa? Que puede ser hasta de 6 salarios adicionales con base en las circunstancias. Además de esa de valor residual, hasta 6 salarios se puede incrementar en virtud de ese monto adicional que considere el juzgador que debe recibir, además del valor residual del contrato. Entonces, en circunstancias graves. En este caso es valor residual del contrato más 4 salarios, ¿no? Si no estoy mal. Y en la de deudas vencidas. Sí. Valor residual del contrato, entonces me deben 6 meses, me pagarán los 6 meses, supongamos que no hay contrato de trabajo nuevo, más 4 salarios que los tiene FIFA indicando que si usted no paga, pues va a tener una indemnización mayor que pueden aumentar las 6. Esa es la otra indemnización que tienen los jugadores y al final, a pesar de que es muy casuístico, al final no es muy difícil de calcular. Es decir, a mí me dejaron de pagar, voy, reclamo, si tengo un contrato nuevo le resto el valor del nuevo contrato y si no, es valor residual. Si es por deudas vencidas, es el valor residual más un aumento por indicación de FIFA, artículo 14 bis, si no estoy mal. Pero esa es la fácil. Sí, las deudas vencidas. Esa es la fácil. La difícil es cuando es el jugador el que deja votado el club. El jugador el que deja votado el club. Y ya vamos a hablar de yo siempre hablo de sonsacar al jugador. Bueno. ¿Qué pasa? Inducción a ruptura. ¿Qué pasa? Y empecemos a hablar del caso de Ortega, que también lo llevó Crespo. ¿Qué pasa si un jugador lo compran? Yo sé que no se debe decir así, pero un jugador lo compran. $12 millones invierte un club en un jugador que se lo paga al antiguo club. Y este jugador decide no jugar en el club. Dijo el señor Ortega, es que no me hicieron un equipo competitivo.
y dejó tirado al Fenerbahce, si no estoy mal. Sí, Fenerbahce. Ahí empieza el problema que tienen los clubes de indicar cuál es la pérdida, porque obviamente FIFA, y eso cualquier juez lo tiene que decir, requiere criterios objetivos. Y en eso Webster es bastante adecuado. Entonces, cuando ese jugador el que deja votado el club, el tema, salvo para los españoles, y ya nos contará Rafa, que dicen, pues yo tengo cláusula de rescisión que el 1006 me lo deja, el tema empieza a ser complicado. Rafa. Sí, en la jurisprudencia del TAS en estos casos entran a analizar si la cláusula que estaba establecida en el contrato que tenía el jugador con su antiguo club era una cláusula de rescisión o una cláusula de daños. Entonces, si se considera que era una cláusula de rescisión, dice, oye, vosotros pactasteis que si aparecía un club y pagaba este precio, el jugador salía. Entonces no tienes nada que reclamar. En cambio, si se considera que es si es de rescisión, dice, vale, tú sales, pero puede que haya lugar a reclamar daños. En cambio, si es una cláusula de daños, ya no hay lugar a reclamarlos porque se supone que ya se han cuantificado al establecer el importe concreto de esa cláusula. A mí, la verdad, esa distinción no me convence en absoluto, porque yo tengo la visión, claro, condicionada por el derecho español, por el decreto 1006, y es que nuestra cláusula de rescisión es una cláusula de daños. Lo dice la propia redacción de la norma, dice que se podrá prever una indemnización teniendo en cuenta los perjuicios que se vayan a causar al club. Entonces, realmente funciona como un precio, en el sentido de si un club pone este dinero, tú has comprado tu libertad y te vas, pero a su vez está tomando en consideración unos perjuicios. Y además, lo que os conté ya otras veces, los importes de las cláusulas de rescisión nunca son ajustados al mercado, siempre son totalmente desorbitados con la intención de que nadie los pague y que cualquier club que esté interesado en contratar al jugador tenga que negociar sí o sí un importe más bajo de transferencia con el club, que ese es el que realmente se ajusta al precio del mercado. Entonces, yo creo que en toda esta materia hay unas disquisiciones que, claro, que están muy mediatizadas por el derecho suizo de obligaciones, que para otros operadores jurídicos se nos hacen difíciles de discernir y de entender muchas veces. Y eso, sumado al hecho de que en los paneles arbitrales, sobre todo cuando el asunto llega al TAS, por ejemplo, Matusalén es un asunto en el que la FIFA le concede al Shakhtar Donetsk 6,8 millones de euros y el TAS lo eleva a 11,8 más intereses que se van a 13. El panel que nombra el TAS está formado por 3 árbitros que no tienen que tener en consideración una especie de jurisprudencia o doctrina del TAS. Por ejemplo, no tuvieron en consideración el laudo de Webster. Y lo que resolvieran el panel arbitral del Matusalén no vincula para nada a lo que vaya a resolver otro panel que se nombre para otro caso distinto. Porque a diferencia de la jurisdicción en la que los juzgados y tribunales sí que tienen una cierta fuerza vinculante las sentencias que dictan a futuro, en el arbitraje para nada. Se mantiene que cada panel de árbitros tiene su total buen saber y entender para resolver como en derecho consideren que es de justicia, y además con todos estos condicionantes de que las condiciones personales, contractuales, del derecho nacional aplicable, etcétera, hace que sea prácticamente imposible establecer algún tipo de predictibilidad del resultado, ¿verdad? Claro, es que ese fue un laudo, Rafa, porque nosotros con Webster veníamos ya aquí hablando de la indemnización que se le debe al club, también ese mismo criterio del valor residual, pero al contrario en favor del club, un criterio pues puramente objetivo. Lo que pasa en el caso Matusalén es que ya se aplica un principio también del derecho suizo, pero muy gaseoso, y es el que se llama el principio del interés positivo. Ese es el principio que lleva a colación el TAS, esa formación arbitral, que no recuerdo cuál es,
Y es un principio que pues básicamente consiste en qué expectativa legítima, con base en las circunstancias particulares del caso, pues el club puede tener en términos económicos. Y ahí ingresan otros, o digamos, vemos otros ingredientes como qué valor tenía el jugador en el mercado, ¿no? ¿Qué ofertas había tenido yo por ese jugador con lo que yo pueda acreditar o volver más objetivo el hecho de que, mire, es que me había ofrecido, no sé, 10 millones de euros por este jugador, ya lo tenía muy cerca y él me terminó el contrato, entonces mire, aquí tengo una pérdida. Y eso a través de la jurisprudencia se ha venido matizando. En Matusalén fue eso, por ahí vino más adelante un caso de un jugador egipcio, creo que era el Adari, donde también se aplicó el interés positivo. Vino otro de un jugador ganés, Stephen Appiah, donde bajo esa misma lógica el club demandó al jugador, por ejemplo, por la terminación sin justa causa, pero el TAS que dijo, mire, lo que pasa es que este era un jugador que primero estaba lesionado, el jugador fue el que terminó el contrato, se probó en el proceso de que usted no quería contar con él, no hay indemnización, lo que dijo el TAS es que no hay indemnización en favor de usted, señor club, porque es que básicamente lo que pasó fue que usted antes se ahorró un dinero, usted dejó de pagar un salario de un jugador que pues ni le iba a prestar un servicio y muy dudosamente se lo iba a prestar en el futuro. Entonces el principio del interés positivo que pasó también, por ejemplo, en el caso de Mauro Zárate, donde no hubo indemnización en favor del club porque dijo el tal, venga, usted ya recibió por este jugador, ya le habían pagado un préstamo, usted al jugador ya le dijo que en el futuro usted no quería contar con él, entonces sí, hubo una terminación sin justa causa, pero usted no tenía interés positivo, usted no tenía una expectativa legítima de recibir compensación por ese jugador. Entonces, ese tema, a partir de Matusalén, es el que volvió este análisis mucho de caso por caso. Inclusive por ahí, Andrés, veo que en los comentarios de la FIFA reseñan un laudo en el que estuvo Carmelo Valencia, por ejemplo, sí, claro. no hubo compensación para ninguna de las dos partes porque dijo, mire, ya ustedes llegaron aquí. Lo que pasa es que se ahorró, no hay indemnización para ninguno. Entonces, desde ahí cada panel, como lo indicaba Rafa, pues ese interés positivo lo va aplicando con base en las circunstancias de cada caso. A ver, lo que pasa es que la pregunta que uno debe hacer, y es la pregunta que uno hace en clase, es, supongamos que hay un gran jugador que me deja tirado el puesto. Luis Díaz se va al Liverpool, deja tirado el puesto y se va para el Real Madrid. Pero después hablamos de qué va a hacer Real Madrid y qué va a pasar con eso. Y en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión. Porque si se va al Real Madrid y hay una cláusula de rescisión, es fácil, a pesar de la controversia que está hablando Rafa y que se inventó FIFA. Pero Luis Díaz se va del Liverpool y llega al Real Madrid. Y entonces, ¿hay que pagar una indemnización? Sí. ¿Cuál? Cláusula de rescisión. No hay. Entonces, y FIFA, y en eso, y cualquier legislación dirá, busquemos criterios objetivos. Y es lo más difícil. Porque una cosa es lo que yo creo que podía haber recibido por transferir el jugador y otra cosa es un criterio objetivo. En el caso de Luis Díaz hay un criterio objetivo claro y lo dice la reglamentación. Valor de adquisición del jugador amortizado hasta por 5 años por duración del contrato. No sé cuánto pagó Liverpool por Luis Díaz, pero supongamos que pagó 30 millones de euros. Se amortiza en 5 años, 6 años por año y como ya lleva 2 años, 30 menos 12, tendría que pagar 18 millones el Real Madrid. Podría ser, pero lo que es evidente es que Luis Díaz vale más. Si Real Madrid hubiera querido contar con Luis Díaz y Luis Díaz no hubiera terminado el contrato, habría que Real Madrid se hubiera tenido que acercar al Liverpool a hacer una negociación y pagar seguramente 4 veces eso, 18 no, pero sí 18, 36, 72 millones de dólares o de euros. Pero buscamos criterios objetivos. Entonces, el primero, y es el caso de Ortega, los 12 millones que pagó Fenerbahce a River, amortizados en el tiempo, 8 millones, pero busquemos criterios objetivos con Luis Díaz. Sí, lo que vale, pero ¿cuánto vale Luis Díaz? Entonces todos dicen, no, lo que dice Transfer Market, que es una página web especializada en transferencias. Pero eso no es un criterio objetivo. ¿O sí lo es? A mí no me parece.
hay que ver quién es el que tasa eso, porque no creo que sean peritos expertos en fútbol tampoco los que digan cuánto vale. Pero entonces busquemos criterios objetivos. Quedémonos en el ejemplo de Luis Díaz. Luis Díaz se va al Real Madrid. No hay cláusula de rescisión. Hay un valor residual, pero un valor residual de compra del jugador, pero ese es inferior a la expectativa. Lo que pasa es que nunca he podido saber cuál es la expectativa por recibir por ese jugador. Y ahí viene el problema, y ese sí es caso por caso, como dice Rafa, en el TAS, qué tan convincente es uno frente a un panel de cuánto es lo que debía pagar. Y por eso aparece Webster, y aparece Matusalén, y aparecen todos estos que van diciendo criterios objetivos. Matusalén tiene Webster tiene 2 o 3 criterios objetivos que son dificilísimos. Es valor de reemplazo del jugador. Valor de reemplazo. Que ese fue influyente, por ejemplo, en el caso Morgan de Santis, que fue muy curioso porque Udinese dijo, mire, es que él era tan bueno, a mí me tocó contratar 2 porteros para reemplazar uno. Entonces, cuando él se fue al Sevilla, el TAS tuvo en cuenta eso, y ahí es un poco lo que es especificidad del deporte también como criterio. Mire, es que a veces en el fútbol, un jugador que es tan bueno, puede que toque reemplazarlo con 2. Y es otro criterio, no sé si la palabra es objetivo, no lo es, pero que entra aquí en toda esta colada también. Rafa, cuéntanos criterios objetivos. En esos procesos ante el TAS, uno va con todas las pruebas que puede. Obviamente, la página de Transfer Market es una prueba, pero muchas veces se completa con otros. Ha habido muchos casos en los que, vamos a poner, un proceso normal, si tú tienes que valorar cuánto vale este mueble o el daño, este cuadro, pues te llevas expertos tasadores, arquitectos, galeristas de arte. Pues en estos pleitos, por extraño que parezca, los agentes de fútbol intervienen como peritos. Claro. Y si son agentes que no tienen ningún tipo de relación con las partes y se les puede presuponer que su leal saber y entender es objetivo e imparcial, pues la estimación del valor de Luis Díaz en el año 2024 por parte de un agente tercero podría ser perfectamente tenida como válida a la hora de fijar como un criterio objetivo el importe de la transferencia que se perdió por causa de esa rescisión injustificada. Eso es así. Y luego, efectivamente, el valor de reemplazo que se tuvo en cuenta por primera vez en el caso de Santis, que era, como decía Santiago, un portero del Sevilla. Yo creo que no depende solo de la especificidad del puesto de portero. Es decir, cada jugador, puedes decir, pues un jugador zurdo, pues es mucho más difícil de reemplazar que un jugador diestro, porque en términos porcentuales hay menor cantidad. O es que además este jugador tenía pasaporte comunitario y no me ocupaba plaza de extranjero. Y no tengo en mi liga nacional jugadores nacionales de un nivel similar. Y me tendría que ir a coger a un jugador extranjero y no puedo, porque ya tengo completado el cupo. Es decir, el valor de reemplazo y las circunstancias concretas podrían ser tan inacabables como lo que, volviendo a lo que comentábamos, casos con sus particularidades existen. Y eso es lo que dificulta el llegar a valores y criterios generales. Luego, todo esto añadido con los continuos cambios de rumbo a los que nos someten los distintos paneles a la hora de los elementos a tomar en cuenta y el derecho nacional aplicable. Es decir, que aunque nosotros hoy aquí queremos transmitir cierta información que sirva de hoja de ruta y de seguridad, yo creo que realmente la conclusión que pueden extraer los oyentes y los videntes a través de YouTube es que esto es un asunto en el que es muy, muy, muy aventurado predecir cualquier resultado, porque el laudo final
y el importe de la indemnización puede salir por cualquier lado. Sí, porque al final FIFA, yo lo he visto en 3 casos en Colombia, José Julián de la Cuesta, Elkin Soto y Fernando Uribe, acaba diciendo es valor residual del contrato, y para FIFA y para el TAS, un jugador colombiano vale $150.000. El que sea. José Julián de la Cuesta, que era un defensa central muy bueno, seguramente Santiago se acuerda, de Nacional, que se va. Elkin Soto, un volante muy bueno, campeón de Copa Libertadores, que se va. Y Fernando Uribe, un jugador que tiene un lío mucho más grande. Pero al final acaban diciendo, por lo menos para los jugadores colombianos, es que valen $150.000. Acaban diciendo, es valor residual del contrato y valen $150.000. Claro, el criterio que tiene FIFA en su eurocentrismo, que a mí me molesta muchísimo, es que Sudamérica está ahí para ganar mundiales, de pronto para importar jugadores, pero como es la selva, lo único que hacemos es buscar un criterio, que es valor residual del contrato, del nuevo contrato o del antiguo, dependiendo, y los grandísimos valores y cálculos de indemnización que aparecen son en transferencias europeas, son en jugadores que terminan el contrato de trabajo en un club europeo, Matusalén, De Santis, Webster, y se van a otro club europeo. Entonces, yo creo que eso en parte también está mediatizado por los valores de la indemnización por formación y la categorización de clubes por países y confederaciones en primera, segunda, tercera, cuarta categoría, y los costes de formación, que podría ser perfectamente otro elemento a tener en cuenta para el valor de reemplazo. No de un reemplazo inmediato, pero sí de un reemplazo en futuro. De formar un jugador. ¿Cuánto te va a costar formar un jugador que pueda sustituir a este? Y yo creo que eso también viene motivado por eso, por la propia categorización de clubes en relación con los costes de formación, que puede ser un elemento a tener en cuenta. Yo lo que pasa es que sí creo que el eurocentrismo de FIFA es brutal. Entonces siempre acaba pasando eso. Yo he tenido 3 casos donde indudablemente los jugadores se debería recibir un dinero distinto, pero en los 3 casos acaban, curiosamente, fallando por $150.000. Entonces, claro, la formación... ¿Cómo tienen su estándar allá? No, el estándar es facilísimo. Latinoamérica no existe mucho para ese tipo de temas. Pero bien, ya podemos decir que calcular la indemnización que va a pagar un jugador a un club es caso a caso, está valor residual del contrato, está valor amortizado de lo que costó, valor amortizado de los bonos que se pagaron al inicio del contrato, algunas cosas, pero no es fácil. Entonces aparecen y hay unos criterios deportivos, cada uno tiene uno, no hay un manual y uno siempre le pregunta, salvo cláusula de rescisión, y aún con cláusula de rescisión hay algunos problemas. Pero Claro, porque es que ahí siempre, Andrés, examina, o digamos, si el caso lo resuelve FIFA y posteriormente el TAS, así las partes hayan preestablecido lo que consideran como indemnización por esa ruptura, siempre va a ser sujeto a un análisis de proporcionalidad y de razonabilidad, porque claro, si a un jugador, no sé, que se gana $500 al mes o 300, y yo le pongo una cláusula de 500 millones de euros, claramente ahí va a haber un examen de proporcionalidad, tiene que haberlo. Entonces, aún así, sigue siendo caso por caso. Pero viene la segunda parte que a mí me gusta, y es la única forma que tienen los clubes sudamericanos de defenderse de la rapiña europea, y es la inducción a terminación del contrato. A uno siempre le dicen los presidentes de los clubes, bueno, si vienen por un jugador, al final se lo llevan. No hay nada que hacer. Así tengo una cláusula de rescisión, pues una cláusula de rescisión en Colombia alta de $3 millones. $3 millones en el territorio de Rafa es una mincha. Y entonces lo que dicen los presidentes es cómo nos protegemos. Entonces, bien, pongo una cláusula de rescisión, pero realmente la única forma en que FIFA cuida un poco a los clubes latinoamericanos es que si un jugador termina un contrato de trabajo sin justa causa y firma a continuación un contrato de trabajo con un nuevo club, dice FIFA que hay una presunción de inducción a la terminación del contrato de trabajo. Y eso tiene 2 consecuencias. Rafa. ¿En qué artículo estamos? Porque me estás pillando, ¿eh? Artículo 17, inducción a la terminación del contrato con las sanciones que tienen los clubes cuando... ¿Pero en el periodo protegido o fuera del periodo protegido? Dentro del periodo protegido. Bueno, entonces podemos hablar de... Claro, porque hay que tener en cuenta que creo que es algo que no hemos comentado antes, sí,
que una principal diferencia de romper un contrato dentro o fuera del periodo protegido es que todas ellas dan pie a una indemnización, pero además, si se producen dentro del periodo protegido, dan pie a sanciones deportivas, tanto al club como al jugador, dependiendo de quién haya rescindido. Mientras que si la ruptura se produce después del periodo protegido, habrá indemnización, pero ya no habrá sanciones deportivas. Entonces creo que tú ibas por el lado de las sanciones deportivas como elemento disuasorio para... Sí, claro, es que son dos componentes ahí, Rafa, también, porque digamos, uno es ese nuevo club, el nuevo club del jugador, al cual va luego de esa ruptura. Entonces ese club, y es un principio casi que automático, con unas muy contadas excepciones en la jurisprudencia, pero se supone que ese nuevo club va a ser solidariamente responsable de la indemnización que le pueda tocar pagar a ese jugador. Entonces, sin duda alguna, es un elemento disuasorio que tiene FIFA para que ningún club se meta en problemas. Por eso es que todos los jugadores cuando se van de los equipos, Andrés, es muy normal que se fueron hace tantos años o tantos meses y te escriban, venga, deme por favor el paz y salvo del club. Claro, es muy importante. Eso es exótico, sí. Cerciorarse de que esa terminación fue una terminación normal, porque entonces si no el nuevo club está recibiendo un problema. Es un problema con dos vertientes. Entonces la primera es que si ese jugador se condena a pagar una indemnización, ese club es solidariamente responsable y ahí y es un principio de responsabilidad objetiva. O sea, ahí no importa si indujo a la ruptura o no. Por el mero hecho de haberlo recibido, solidariamente responsable, repito, con unas muy contadas excepciones donde se ha analizado. El caso del Quinsoto. Bueno, el caso del Quinsoto. Y ahí el tema que es el agravante es que si esa ruptura se dio en el periodo protegido, que ya lo hablamos, entonces se presume que ese nuevo club indujo a la ruptura. Se presume, que es una presunción que admite prueba en contrario, pero no deja de ser una presunción. Entonces, si es en periodo protegido, además de la solidaridad que la tienes independientemente de las circunstancias, te van a presumir como alguien que indujiste a esa ruptura y lo que lo puede hacer merecedor de lo que comentaba Rafa, que son unas sanciones disciplinarias. Entonces, ese es como el doble riesgo que tiene el nuevo club en caso de esas terminaciones irregulares por parte del jugador. Y las sanciones fuertes, ¿no es cierto, Rafa? La sanción es de prohibición de inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, durante 2 periodos de inscripción completos y consecutivos. Un año. Y para el jugador es una sanción disciplinaria, porque el jugador también, volviendo a cambiar el esquema, si termina el contrato y es en periodo protegido, el jugador puede ser suspendido también. De hecho, hubo un caso que es el que se utiliza como ejemplo académico con un colombiano, con Darwin Andrade. Yo lo llevé. ¿A qué equipo fue el que le terminó? Y él estuvo 4 meses suspendido de cuenta de esto, por haber terminado un contrato en periodo protegido. Y el Quinsoto también. El Quinsoto también termina el contrato de trabajo con justa causa con 11 Caldas y queda 4 meses suspendido. Bueno. Entonces ahí, bueno, ya. Sí. Entonces, en el caso de los jugadores, decíamos, las sanciones deportivas que se les imponen a ellos son 4 meses de restricción de elegibilidad para cualquier partido oficial, y si hay circunstancias agravantes pueden subir desde 4 hasta 6 meses. Sí. Entonces, es la única forma por la cual los clubes europeos no meten tan evidentemente sus garras en los clubes latinoamericanos, porque ellos están dispuestos a pagar una indemnización, que por lo menos en Colombia son 150.000, 200.000 euros. A lo que sí no se someten es a una sanción deportiva de no poder inscribir jugadores durante un año. Correcto. Bueno. Eso duele mucho. No sé si habrá sido claro, es de los temas más difíciles, de los temas más endemoniados, litigar en ese aspecto. Cuando uno le dicen, sobre todo si uno está en Colombia, no, ley nacional, entonces uno inmediatamente dice, no, ley nacional no, porque esto es internacional, porque la ley nacional en Colombia es 0. ¿Cuánto es la indemnización? Ya nos lo dijo Rafa, por terminar el contrato de trabajo, pero a término fijo por ley laboral. El mínimo
2 meses por año trabajado, 60 días por año. Ya. Entonces, al final, calcular la indemnización por terminación del contrato de trabajo, sobre todo cuando es un club el que lo induce, es caso a caso, y ahí tiene que ver mucho la habilidad del abogado para convencer al tribunal, al TAS, de que se debe una suma mayor por expectativas, pero los criterios objetivos realmente son muy pocos. Claro. Y un tema probatorio contundente, o sea, argumentativo, claro que sí, pero las pruebas acá son hasta más importantes que los argumentos, creería yo. Es decir, temas contables, ofertas, todo lo más certificado que se pueda, porque en últimas eso es lo que termina por convencer, creo yo. Claro, porque al final lo que dicen todos los clubes es que yo lo hubiera vendido. A lo que le dice el TAS, no, yo necesito una oferta aceptada. Claro. Es que ese jugador vale $30 millones. No. Ese es el deseo suyo. Solo valdrá cuando alguien esté dispuesto a pagar. O cuando alguien los pida. No, porque es que uno siempre le dice, no, pero si es que ese jugador yo lo hubiera vendido él y usted consiguió tanto, mucho menos. Uno dice, pues es que yo lo hubiera vendido, aunque puede salir el tema de los peritos agentes, pero no es tan fácil. Bueno, ojalá lo hayan entendido. El artículo 17 es un artículo largo, complicado, que además tiene un desarrollo amplio en FIFA. Recomendamos también el reglamento comentado que tiene todos estos casos, pero al final es caso a caso y es mirar situación por situación. Y aquí en Colombia es el artículo 21 del Estatuto del Jugador, que es la versión criolla del artículo 17, donde habla pues de los criterios y básicamente pues son los mismos principios para el que lo quiera también consultar. Bueno, muchas gracias, Rafa, Santiago. A ustedes, como siempre, Luis, fuerte abrazo. Ojalá lo hayan entendido. A mí me parece complicado aún hoy en día, pero pues es el día a día de un abogado deportivo. Muchas gracias.